Una vieja gloria perdida marcará el destino de 4 personas embarcadas en una loca búsqueda. Sus investigaciones les llevarán a descubrir un misterio que podría cambiar el rumbo de la historia. A caballo, entre la realidad y la leyenda, todas las pistas les adentrarán en un oscuro túnel que recorre 1500 años de lucha por el poder y de huida desesperada de toda una familia que quiere permanecer en el olvido. Teodorico el Grande y el último César del Imperio Romano en Occidente ponen en marcha un plan que podría estar a punto de ver la luz, ¿no? Y con este inicio comenzamos una ronda de preguntas que luego también concluiremos con las preguntas del público, de los asistentes, pues para un poquito adentrarnos un poquito más. Isabel, ¿cómo surge la idea de escribir esta novela? Cuéntanos. La idea, más que surgir, ha habido a buscarme, porque llevo muchos años encontrando pequeñas piezas de este puzzle, hasta que un día de repente, con todo ello, pensé, aquí hay una historia que contar, o que inventar, mejor dicho, porque utilizando personajes históricos y datos verídicos de la historia y leyenda que tiene que ver con ellos, había unos huecos que rellenar que eran incógnitas, y en esa incógnita me he basado yo para novelar este libro. Empezó también hilando el árbol genealógico de mi familia, de ahí el juego de la palabra Maldonado, porque mi segundo apellido es Maldonado, y buscando ese árbol genealógico cuando era una niña, de repente me di cuenta que había un punto en el que ya no había más información. Cuando pasaron los años y todos tuvimos internet y acceso fácil a la información, seguí tirando del hilo, y las leyendas hilaban esa familia con otra que tenía que ver precisamente con Teodorico el Grande. Y en esos huecos históricos y en esas leyendas, pues surge esta historia. Y cuéntanos, ¿en qué consiste la Ruta del Ámbar? La Ruta del Ámbar es una vía comercial exactamente igual que la Ruta de la Seda, pero más desconocida a pesar de que está en Europa, y que unía en su momento los países bálticos con el corazón del Imperio Romano, que era Roma. Es la primera, digamos que es la globalización antigua, la ida y venida de productos que también llevaba tránsito cultural. Precisamente Fuengirola es una unión del sur de Europa y del norte, porque sabemos que tenemos muchísimos finlandeses, suecos entre nosotros, y me pareció una idea interesante de la que tirar esa ruta, que además pasa por el lugar en el que nació Teodorico el Grande. Y entonces, a partir de ese concepto de la Ruta del Ámbar como vía comercial, también estiramos un poquito el concepto para darle un doble sentido, porque el anillo la joya que se ha perdido, que es de ámbar, precisamente procede de esa ruta, y la Ruta del Ámbar también es seguir esa joya a toda costa para lograr una misión que les han encomendado. Hablamos de una ruta, hablamos de muchísimos emplazamientos como Constantinopla, Rávena, pero también Madrid. Hablamos del pasado, pero también hablamos del presente. Y la Costa del Sol. Y la Costa del Sol. Y Cáceres, y Salamanca, y Nueva York. Y Nueva York, pues casi nada. Una road Señoras y movie, señores, ¿han escuchado, no? Sí, una road movie histórica a través de 1500 años de historia. Y hablamos de muchísimos emplazamientos y también hablamos de muchos personajes, muchísimos perfiles. Y luego también, por otra parte, ese hilo conductor de emplazamientos, de lugares, de ciudades del pasado, de ciudades del presente, de personajes del pasado y del presente, hay ese hilo conductor que es el poder, ¿no? Exactamente. Ese es el verdadero protagonista de la película. Del libro que a lo mejor se llevará a la gran pantalla. Nunca se sabe. El verdadero protagonista hay dos protagonistas, el poder y también la fuerza del amor, que es la contraria a la del poder. Es como una fuerza de equilibrio, es un yin y yang en esta historia, como en casi todas. Y en realidad los personajes es una historia coral, porque depende en qué momento de la historia estemos posicionándonos o contando o narrando, va a haber un tipo de personajes, no son unos personajes principales realmente, todos son principales y todos son necesarios para esta historia. Y el hilo conductor es ese poder y todo el mal que genera querer ese poder, esa ansia de poder, cómo perturba todo a su alrededor y cómo desgraciadamente
1500 años después, sigue existiendo y parece ser que no va a dejar de existir. Entonces, bueno, ese es un poquito el hilo conductor y el verdadero protagonista, que es un poco triste, es que sea el protagonista, pero es el que es. Pero también convive el amor, Sí. convive la generosidad, De hecho, convive la pasión. Claro, de hecho, el origen de todo este misterio, de esta familia, de la huida, de la búsqueda posterior de esa joya que les vincula, es precisamente por una historia de amor hace 1500 años, y también se desenlaza todo por otra historia de amor, que es un poco la luz al final del túnel. Si se dan cuenta, contamos lo justo y necesario. No ¿Con qué objetivo? Para que este verano el libro, claro, La Ruta del Ámbar, es que se convierta playas, en el libro, ¿no? En el libro del verano. Claro, todas las playas deben estar con la tumbona y su libro. Efectivamente, efectivamente. Otro de los aspectos que a mí me gustaría señalar es la visión o es el papel de la mujer, ¿no? Que cobra muchísima importancia en muchos momentos, prácticamente en todo el libro, ¿no? Que hablemos de Teodorico y de todos sus... La mayor parte de los personajes, la mayoría son hombres. Hay mujeres que destacan especialmente en el libro y que tienen un papel fundamental en la historia y son vitales, quizás las más importantes para todo esto. Pero sí que es cierto que hay un vacío buscado por mi parte, porque me parecería mal darle un papel demasiado relevante a una mujer en la Edad Media, cuando no era así, eran casos muy puntuales. Entonces, simplemente aparecen mujeres de manera puntual cuando se requiere, pero ese vacío también habla. O sea, ese vacío de mujeres, de protagonistas en la mayor parte de la historia, narra también el vacío de la historia de la mujer. Ese velo que se ha puesto a la historia hacia las mujeres. Y eso está presente en el libro con el silencio, porque a veces el silencio dice también cosas, no solo las palabras. Ya. Uno de los personajes femeninos que a mí me ha llamado más la atención es el personaje madrileño, sí. Lis Blancas. Sí. Cuéntanos un poquito, para que le dejemos con la miel en los labios. Lis es una chica con una vida curiosa, con un perfil aventurero y con un alma muy libre. Y tiene que vivir un momento de España porque tiene una lucha consigo misma y regresa creyendo que ha triunfado a su país, pero de repente pues viene la crisis económica del 2008 y todo se diluye, todo su éxito. Precisamente ahí arranca la historia de la loca búsqueda de la joya, porque se ve obligada por su problema económico a buscar algo que en principio no tiene ningún interés. Permíteme, descríbeles la profesión que tiene, a qué se dedica, que es muy curioso. Pues ella es una historiadora que busca documentación, todo lo que tenga que ver con objetos perdidos, históricos, reliquias, pero no es una cazatesoros. No es una Indiana Jones, no es una Indiana Jones, al contrario, es una persona muy real y a la que le gusta disfrutar de la vida y sin más, no es valiente, no es una guerrera, es una persona normal, pero que de repente sí que se va a convertir en una aventurera, aunque sea contra su voluntad. Es también curioso que hay muchísimos personajes que pierden cosas, pierden personas, pierden situaciones, pero lo pierden por una causa siempre muy justa. Sí, esta familia y muchos de los personajes que protegen a la familia van a tener que poner siempre en la balanza su misión, su deber, sus obligaciones, para que todo lo que llevan 1500 años protegiendo no sea descubierto, y en esa balanza también va a estar, por otro lado, sus pasiones, sus amores y todo lo que ellos desean hacer, que no hacen y pierden un poco la vida. En realidad, son como autómatas que persiguen una misión que les han encargado. Y entonces, pues en algún momento hay tensiones y personajes que deciden abandonar, porque claro, es complicado decir, dejo toda mi vida para luchar por esta misión que ni siquiera he elegido yo, porque casi todos ellos, por no decir todos, han sido obligados a ocultar a esta familia. ¿Qué hay de Isabel Blancas
en el libro? Isabel Blancas hay muchas cosas como persona, porque al final todos los personajes tienen un poquito de ti, pero también tienen mucho de los que te rodean. No eres tú solo el que pones un poquito de ti. Te fijas mucho en los amigos, en quienes te rodean, compañeros de trabajo, en personajes que a lo mejor no son personas que no son tus amigos, pero que están en tu vida de alguna manera y te llaman la atención por algo. Al final un poquito mío, pero también un poquito de muchas otras personas. Los personajes no son ni buenos ni malos ni regulares. Al final todos somos un compendio de muchas cosas. Entonces creo que son personajes que son muy reales, como nosotros, como cualquiera. ¿Y podríamos decir que hay algún personaje con el que te sientas un poquito más retratada o que haya más pinceladas autobiográficas? No, autobiografía no ninguna. Bueno, quizá un poquito he metido mano al rock and roll porque... Por eso. Sí, ahí sí. Por eso. Ahí sí. Quizá me identifico con un pinchadiscos que había en el bar. Sí. Bueno. Pero no con los demás personajes. Sí que con la música, efectivamente, he tirado un poquito de lo que me gusta. Bueno. O sea que hay mucho rock and roll. Hay mucho rock and roll, hay mucha música, hay mucha diversión y bueno, yo creo que va a ser una opción de lectura muy saludable, ¿no?, para este verano. Pues yo espero que a la gente le guste, sobre todo que se divierta, porque el fin no es contar la historia a pies juntillas o dar una clase de arte o de historia, sino que aprovechando hechos reales y personajes reales de la historia, hemos hilado una historia divertida, creo yo divertida, y sobre todo que entretenga. Que cuando te acabes el libro no pienses, me he quedado con un peso, con una losa encima, ya para losas tengo los diarios todos los días. Quiero algo divertido y que pues a la gente le entretenga y pase un buen rato en el metro, en la playa o donde quieras. Muy bien. Pues si te parece, Isabel, yo creo que si habrá preguntas por ahí. ¿Alguna duda que os surja o algún interés que tengáis por el libro de preguntar algo? Yo quiero leerlo. ¿Tú quieres leerlo? Perfecto. Pues fíjate todos los que tenemos aquí. Estoy ya metida en la segunda. La segunda parte ya está en marcha y la tercera en mente también. Está todo aquí. Deseando salir. Mucho más tiempo sin dormir. ¿Y nos podrías dar algún adelanto de esa segunda claro parte, que sí. de ese segundo libro? Claro. La segunda parte es todo lo contrario. Nos vamos a ir muy al futuro. A un futuro que no existe todavía y que me voy a inventar. Un futuro que también tiene problemas, claro. ¿Cómo no? Si no hay problemas, efectivamente, no hay diversión. Es un mundo bastante fantástico, bastante maravilloso, pero que en esa maravilla de futuro está precisamente implícito el problema. ¿Vale? Entonces vamos a tener que hacer un poquito de examen de qué cosas no son tan buenas como parecen. Y todo está hilado con los primeros personajes. O sea, los personajes siguen estando en cierta manera, su recuerdo y su legado. La tercera parte vamos a volver al presente. En la tercera parte, cuando se resuelva esa parte del futuro, nos volvemos para centrarnos en uno de los personajes de esta primera parte, que es uno de los protagonistas, pero no está, digamos, en el escaparate como el primero. Y sin embargo, es el que mueve los hilos. Bueno, nos deja un buen sabor. Nos deja ahí con la intriga, ¿eh? Yo no digo nada. Pero primero hay que empezar. Primero hay que empezar. Con los abandonados. Luego ya veis la ¿No? película. Primero hay que empezar con el primero. Hay una Este pregunta. es el primero de la Este es el primero, sí. Bueno, para ir abriendo boca, ¿no? Claro. Una pregunta bien. Soy yo. Sí. A mí me gustaría saber si nos puedes contar algo más sobre los antagonistas. Si es que hay antagonistas, enemigos o algo, si nos puedes contar algo sobre ellos, o alguno de ellos que sea carismático. Pues es muy buena pregunta, porque precisamente aquí nada es lo que parece. Es una frase muy manida, pero es cierto. Hay protagonistas y antagonistas, y ni todos son tan buenos, ni todos son tan malos. Hay que llegar hasta el final del libro para saber por qué son como son cada uno, y lo que persigue cada uno en realidad. O sea que ahí os lo dejo. Claro. No podéis dormir sin avanzar. Si hay alguna pregunta más, pues
Damos ya por concluido. Muchas gracias, Carmen.